Fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado se llevó a cabo en París, Francia, la COP21, la 21ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Al contrario de lo que ha ocurrido en otras conferencias de las partes, en esta hubo aparentemente un acuerdo que firmaron 195 países y la Unión Europea. Déjeme decirle que hubo lágrimas y festejos y nos dijeron que estaban salvando al planeta. Y acuerdo sí hubo, pero pretender que esto permitirá salvar al planeta Tierra de una presunta extinción, como algunos pretenden, requiere de mucho tiempo y requiere de mucha imaginación. La Tierra en realidad se ha venido calentando de manera sistemática a lo largo de las últimas décadas. En 2015 la temperatura promedio fue de alrededor de 1 grado Celsius, superior a la que se registraba en 1880, el primer año en el que hubo mediciones internacionales homologables. No hay ninguna duda de que la temperatura promedio de la Tierra está aumentando. Son pocos los cuestionamientos de que esto es también consecuencia de la actividad humana y en particular de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Lo que ya no es tan claro, y más bien parece una exageración, es pretender que este proceso generará la extinción de la vida sobre el planeta Tierra. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. El Acuerdo de París plantea una serie de medidas que supuestamente impedirían un aumento en la temperatura de más de 2 grados sobre el nivel de 1880 y que de preferencia mantendrían la temperatura en un máximo de 1.5 grados. El problema es que las medidas que se anunciaron en París simplemente no podrán evitar un calentamiento de esta magnitud. El planeta se está calentando sin lugar a dudas, es una cuestión medida, no es de opinión, no es de que alguien crea una cosa o la otra. Tenemos un aumento en la temperatura promedio del planeta de 1.5 grados centígrados desde 1880, que empezó la humanidad a tomar datos confiables y reproducibles de las temperaturas del planeta. Esto se debe definitivamente a la actividad humana. Sin embargo, sabemos también hoy en día que el planeta estaba de por sí entrando en una etapa de calentamiento. Hemos tenido etapas en el planeta de glaciaciones, ¿verdad?, que cubren prácticamente todo el hemisferio norte. Había hielos hasta Texcoco. Hemos encontrado, por ejemplo, restos fósiles de mamuts en Texcoco. Y ha habido épocas, como cuando vivían los dinosaurios, que era mucho más caliente y húmedo. Había palmas, había árboles de coco. En Washington, D.C., es donde estaba el tiranosaurio Rex. Igual que, por ejemplo, en la Patagonia. Hemos encontrado restos de dinosaurios de este mundo lleno de lechos, muy verde, muy húmedo, mucho más caliente. O sea, la Tierra está entrando en una etapa de calentamiento natural, por decirlo así, y nosotros los seres humanos estamos acelerando ese calentamiento con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Al final, sí hay un acuerdo firmado por representantes de 195 países y de la Unión Europea. El problema es que las cifras no cuadran, no es suficiente para mantener el calentamiento global en el límite de 2 grados Celsius. Björn Lomborg, quien encabeza un grupo denominado el Copenhagen Consensus Center, ha señalado en distintos medios que aun si se aplicaran todos los compromisos que se hicieron en París, lo cual es altamente dudoso, la temperatura del planeta subiría de cualquier forma más de 4.5 grados. Este cálculo es superior al que han hecho otros científicos, pero de todas formas, casi todos admiten que la meta de 2 grados simplemente no se podrá cumplir. El calentamiento actual es producto de dos factores. Uno de ellos, una entrada del planeta de por sí en una etapa de calentamiento, como las hemos tenido en otras épocas, y una inducida por los gases de efecto invernadero en demasía que está produciendo el ser humano a través del combustible fósil, a través de la quema de combustibles que producen básicamente dióxido de carbono, pero también se produce metano, por ejemplo, en actividades agrícolas del ser humano, que también es un fuerte gas de efecto invernadero. Pero además de que el Acuerdo de París está condenado a no poder cumplir su objetivo, tendrá un costo enorme sobre las economías del mundo, particularmente las de los países más pobres. Las naciones del mundo se han comprometido a utilizar energías que no generen emisiones de contaminantes a la atmósfera en un momento en que las alternativas son pocas, son muy ineficientes o son muy caras.
El desarrollo del mundo, y en particular el de los países pobres, podría recibir un golpe muy importante como consecuencia de esta transición a tecnologías que todavía no son competitivas. Pues así como están, no. Se va a requerir un esfuerzo mayor. Por ejemplo, ya se hizo el cálculo de con las contribuciones nacionalmente determinadas por cada país, a lo que se comprometió cada país en forma voluntaria. Sumando todo eso, no vamos a alcanzar los 1.5 grados, posiblemente nos mantengamos en 2 grados. Va a ser necesario un esfuerzo mayor en las próximas décadas. Para supuestamente paliar el golpe que esta transición energética tendrá sobre los países pobres, las naciones ricas han aceptado crear un fondo de $100,000 millones al año, el cual se repartirá entre los países pobres para ayudarlos a realizar esta transición. Uno de los logros principales de la COP21 en París fue el establecimiento de un fondo mundial de $100,000 millones al año, con las contribuciones básicamente, no solamente de los gobiernos de los países industrializados, sino de la iniciativa privada también. ¿Para qué? Para lograr una transferencia tecnológica expedita hacia los países en vías de desarrollo y los emergentes como son China, la India, Indonesia, Brasil y México, para que tengamos el dinero para instalar parques eólicos, celdas fotovoltaicas, sistemas de ahorro de energía, uso eficiente de la energía, tengamos una agricultura que no genere tanto metano. Todo esto se va a pagar con estos $100,000 millones. Parece una medida de enorme generosidad. El problema es que la historia nos señala que las grandes inyecciones de recursos de países ricos a pobres, lejos de generar prosperidad en el pasado, han producido distorsiones económicas, al inhibir, por ejemplo, la creación de capital interno, lo cual ha resultado al final en grandes actos de corrupción y en mayor pobreza para los países pobres. Para muchos hay mayores prioridades para un gasto de esta magnitud. México es un país de vanguardia en esta cuestión de la aplicación de medidas para reducir nuestras emisiones de gas de efecto invernadero. México está emitiendo 480 más o menos millones de toneladas al año contra los 8,200 de China, ¿no? Nosotros estamos siendo muy vanguardistas en ese sentido. México es el primer país que tiene una, país emergente que tiene una ley general de cambio climático. Tenemos una estrategia nacional sobre cambio climático acompañada del programa especial de cambio climático, en donde en una forma conjunta el gobierno y la iniciativa privada están contribuyendo a la reducción de nuestra contribución de gas de efecto invernadero, mucho más que los brasileños, desde luego que los de Indonesia o los chinos o los hindús. Parte del problema es que el acuerdo se concentra en el síntoma y no la enfermedad. La temperatura es un simple síntoma. La enfermedad son las emisiones de gases contaminantes. Otra omisión es no atender a los mecanismos de mercado. Sería mucho más sencillo generar incentivos para que la gente dejara de utilizar los combustibles fósiles precisamente porque le conviene hacer eso. En lugar de eso, lo que estamos viendo son medidas de planificación central como las que utilizaban los gobiernos comunistas en el siglo XX. Y ya sabemos por experiencia que no pueden cambiar la conducta del ser humano. México será una de las principales víctimas del Acuerdo de París. Nuestro gobierno ha hecho compromisos que no eran obligatorios, no para nosotros, un país pobre, y que van mucho más allá de otros países que contaminan bastante más que el nuestro. China, por ejemplo, supo manejar las cosas mejor que nosotros. A pesar de que ese país es en estos momentos el que más contamina en el planeta, no empezará a reducir sus emisiones de contaminantes sino hasta el año 2030. En cambio, México, cuyas emisiones no llegan siquiera al 1% del total, empezará a disminuir su uso de combustibles fósiles y sus emisiones de gases contaminantes a la atmósfera en los próximos años. Esto al final significará que en México tendremos una energía más cara y que empezaremos nuevamente a perder competitividad frente a China y otros países de Asia que no tienen que hacer los recortes que nuestro gobierno nos impuso a nosotros mismos. Podemos decir que el Acuerdo de París, y así se va a llamar, yo creo que de aquí a muchísimos siglos, va a quedar en los registros de la historia de la humanidad como el acuerdo diplomático más importante en toda la historia de la civilización. Es la primera vez que 196 países se ponen de acuerdo en un fin común, ¿verdad? A pesar de diferencias de acercamiento, de opiniones, etcétera, se pusieron de acuerdo en 4 puntos fundamentales. Uno de ellos,
tomar las medidas para que no supere el calentamiento global los 2 grados centígrados. Ya llevamos 1.5, ya nos gastamos 3/4 partes de lo que teníamos de capital para calentar. Se requiere de un esfuerzo muy importante y mucho dinero además, pero no solamente en cuestión de tecnologías limpias, energía alterna, sino también en las cuestiones de concientización de los seres humanos a través de la mitigación. Se consiguieron 4 cosas muy importantes. Primero, el hacer todos los esfuerzos para mantener la temperatura abajo de los 2 grados centígrados. Se establece 1.5 grados centígrados como el ideal. Así como está ahorita el acuerdo como quedó, no vamos a alcanzar los 1.5 grados. Vamos a estar inclusive un poquito arriba de los 2 grados centígrados como va el acuerdo. Tenemos que hacer un esfuerzo todavía mayor. Se lograron los $100,000 millones, lo cual es muy importante para México porque esto va a significar inversión, va a significar empleo y va a significar que tengamos una vida más limpia, además de que el acuerdo prevé que se revise cada 5 años, lo cual también fue muy importante. Lo peor de todo es que el sacrificio no servirá para lo que debería ser el propósito fundamental. Como los compromisos no son obligatorios, muchos países podrán salirse de ellos cuando quieran, sin tener más costo que las recriminaciones de terceros. Pero aun cuando todos los compromisos se cumplieran, el resultado no ayudaría para nada a resolver el problema del calentamiento global. Björn Lomborg ha calculado que para lograr realmente limitar el calentamiento global a un máximo de 2 grados por arriba de la cifra de 1880, sería necesario dejar de emitir 6,000 gigatoneladas de gases de efecto invernadero. Todas las promesas que se hicieron o se ratificaron en la cumbre de París, sin embargo, representarían solamente 65 gigatoneladas. En otras palabras, en esta cumbre que se consideró un gran triunfo, hay ya compromisos no obligatorios para resolver el 1% del problema total. Ya nada más nos falta el otro 99%. Cuando se revisa con cuidado el acuerdo logrado en París, se da uno cuenta de que este en realidad aporta poco o nada. Pero bueno, usted sabe que los jefes de gobierno y los políticos de todo el mundo no se iban a reunir en París para salir con las manos vacías. Por eso han dado a conocer este acuerdo, a pesar de que el acuerdo en realidad no logra los objetivos que se planteó. Nos han dicho que París bien vale una misa, sí, quizás sea cierto, pero lo que no vale, evidentemente, es un acuerdo que realmente pueda combatir el cambio climático. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.